He titulado el mensaje de esta noche Sirviendo en el Espíritu, basado en Filipenses capítulo 3 del 1 al 14. Podemos seguir la escritura cuando pasemos el texto bíblico, pero aquí está el título, Sirviendo en el Espíritu. Te quiero decir que hay dos clases de servicio, una servir en el Espíritu y otra servir en la carne, dice Pablo. Si vos servís en la carne, es servir en lo natural. Y si servís en lo natural y en la carne, te vas a sentir insatisfecho, amargado, triste, como que entras en una rutina, que es como que te falta algo. Pero cuando servís en el Espíritu vas a sentir gozo, paz y vas a tener confirmación de frutos para la gloria de Dios. Hay una diferencia abismal entre las dos clases de los dos clases de servicio. Vos a lo mejor por la experiencia tenés ya costumbre de servir en la carne. ¿Por qué? Porque te quejás, sentís como que no cumplís tus objetivos, todo lo que haces como que fuese en vano, como que nada te sirve. Bueno, eso es servir en la carne. Pero el que sirve en el Espíritu tiene gozo y paz y sabe que hay fruto garantizado. Se cuenta que la ONU envió una carta para solicitar ayuda, y la carta a diferentes países, y la carta decía: por favor, se solicita ayuda para suplir la necesidad de alimentos en el resto del mundo. Europa contestó diciendo que no sabía lo que significaba la palabra necesidad. Estados Unidos contestó respondiendo que no sabía lo que significaba el resto del mundo. África contestó diciendo que no entendía y ni siquiera sabía lo que era el alimento. Y la Argentina respondió diciendo que no entendía el por favor. Saben que mucha gente no pide por favor nunca. Pero ¿qué decir del tema sirviendo en el Espíritu? No vaya a ser que no entiendas esto que acabo de explicar tan rápidamente. Porque a lo mejor vos estás sirviendo en la carne o estás sirviendo en el Espíritu. Si servís en el Espíritu es gozo y paz. Te lo repito porque es lo que dice la Biblia. Y esto tiene que ver con todos los órdenes de la vida. Ya lavando un plato, haciendo una comida, barriendo un baño, barriendo un piso, sea lo que sea, estando en la escuela, en el trabajo, con tus compañeros, donde quiera que te mueves, vos tenés dos opciones: o servir en la carne o servir en el Espíritu. Si servís en la carne, vas a insultar, vas a quejarte, vas a despotricar. Pero si servís en el Espíritu, vas a tener gozo y paz. Porque esto tiene que ver con la voluntad de Dios. Así que presta atención, por favor, y leemos la palabra en Filipenses capítulo 3, del 1 al 14, y la Biblia dice así: por lo demás, hermanos míos, dice Pablo. ¿Y a qué se refiere con esto de por lo demás? ¿Sabes qué? Pablo está contando en los capítulos anteriores que estuvo preso, que era perseguido, que sufrió un montón de problemas por causa de la fe. Y él es como que quiere hacer un borrón y diciendo: no se queden con las pálidas, no se queden con lo que me pasó mal. Por lo demás, hermanos míos, y mira lo que dice: regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor. El escribiros las mismas cosas a mí no me es molesto y para vosotros es más seguro. ¿Sabés lo que significa aquí? Que Pablo está haciendo uso de una de las básicas reglas de la enseñanza: la repetición. Con predicar una sola vez no basta. Con decir una vez algo no basta. Es como que hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo y machacarlo hasta que se haga carne. Hay personas que dicen una sola vez y parece como que esperan que la gente los entiende, y sin embargo las cosas no se hacen, las cosas no se dan. Y aquí Pablo dice: al escribiros las mismas cosas a mí no me es molesto y para vosotros es más seguro. Pablo quería que las cosas se entendieran. Y agrega la advertencia: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Se está refiriendo a una señal espiritual, no física, que tiene que ver con una acción interna en el corazón. Los que servimos a Dios en espíritu, que nos gloriamos en Cristo Jesús y que no confiamos en la carne. Yo más en la carne, aunque yo tenga de qué confiar también en la carne. Si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Aquí yo veo que Pablo es como que se le salta la chaveta. Es como que está soportando que la gente le diga algo, lo critique, y sin embargo él aquí dice: yo tengo muchos motivos de qué gloriarme. ¿Por qué? Porque, y aquí va a describir, fíjense,
lo que dice el versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, es decir, cumplidor, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia las he considerado pérdida por la causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, siendo que ya era grande, con mucha experiencia, sin embargo no se jactaba y decía, todavía sigo para ver si lo alcanzo. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús, de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Fíjense, aquí Pablo está compartiendo esta palabra, principalmente alentando al pueblo, y en este caso en particular, explicando sobre lo que significa el servir en el Espíritu. Por ejemplo, ¿cómo se sirve en el Espíritu? Pablo nos dice con gozo. Por lo demás, hermanos míos, regocijados en el Señor. El gozo no es una emoción, es una actitud, es una determinación de carácter. Vos tenés dos opciones ante cualquier circunstancia, de hacer las cosas en el Espíritu o hacer las cosas en la carne. Según cómo entiendas, según cómo estés en la madurez, podés determinar una cosa o la otra. Hay personas que de repente entran en el servicio, pero en vez de servir con gozo, sirven con bronca, con rabia, con quejas. Y esa actitud se nota, y esa actitud no es recibida por Dios. Esa actitud es rechazada por Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas en la carne. Pero la persona que sirve en el Espíritu lo hace con fe, con esperanza y se goza al hacerlo. Esto es como decir, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo como para Dios. Hay personas que de repente no entienden esto y es como que se dejan llevar por las emociones de las circunstancias y dicen, mirá lo que me tocó hacer, qué bronca hacer esto, y por qué tengo que hacer esto, y mirá lo que tengo que hacer, y se quejan. Y eso puede ser en cualquier situación. Por eso hay personas que de repente no están recibiendo la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque su actitud no es de gozo, sino de queja, de bronca, de rabia. Y Pablo aquí dice, regocijaos en el Señor, y en otra versión dice también siempre, alegraos en el Señor. Hay personas que no entienden esto y todo el tiempo están quejándose y quejándose, y es por eso que la bendición no les alcanza. John Wesley en su libro cuenta que estaba de viaje por 15 días y tenían que predicar en diferentes pueblos, hacía frío y le había tocado dormir en un cuarto donde estaba el piso de madera helado, y él se ponía como una especie de saco, como almohada, y lograba dormirse después de mucho tiempo. Y en una madrugada se despertó y el compañero de viaje era como que se estaba quejando. Y él le dijo, bueno, todavía nos queda media espalda entumecida como para poder darnos vuelta, para dar lugar a la otra parte, pero no nos quejemos, porque todavía nos falta mucho camino. Es decir, una mitad del cuerpo estaba entumecido por el frío porque dormía sobre la tabla, y él se da vuelta, pero con contentamiento, y trataba de calmar al otro que estaba por quejarse. Hay personas que no se dan cuenta que hay un propósito que se está cumpliendo, y en vez de darle gloria a Dios y tener esperanza y fe de que hay algo que se está dando en el mismo momento en que uno está llevando a cabo una tarea, se dejan llevar por las circunstancias y comienzan a despotricar, a quejarse y a amargarse, y eso comienza a fluir, y esa atmósfera comienza a ser rara, pesada.
Yo conté en el primer culto y en el segundo que una vez entré en una actividad de la iglesia, nuestra iglesia, en su tiempo cuando recién comenzábamos, estábamos haciendo una actividad, un trabajo en común, había como 8 o 9 hermanos juntos, y cuando yo entré sentí como que el ambiente se podía cortar con un cuchillo. ¿Se entiende, verdad? El ambiente estaba pesado, era como que había una pesadez, una opresión tremenda, y todos serios, ocupados, concentrados, era como que no se les podía decir nada porque enseguida te ladraban. Y yo enseguida, percibiendo ese espíritu, esa atmósfera de opresión, dije, por favor, dejen de hacer todo lo que están haciendo aquí, vamos a orar. Y te puedo asegurar que cuando oramos, así se revirtió completamente la situación. Fue como que algo se rompió. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tomar actitud, tomar autoridad, orar, porque si no, hay un espíritu maligno que va a gobernar tu vida y hacerte entrar en ese carril de andar en la carne, y vas a estar sufriendo cualquier circunstancia como cualquier persona, sin ninguna diferencia, y vos tenés que saber que la diferencia la hace Cristo. Pero vos tenés que tomar conciencia y determinación de entrar en el carril del Espíritu para sembrar en el Espíritu y no dar lugar a servir en la carne. ¿Se entiende? Por lo tanto, vos tenés dos opciones siempre. Cuando estás lavando los platos, alaba a Dios. Las mujeres me esperan afuera en una fila de 100 por lo menos. Cuando estás barriendo un piso, alaba a Dios. Cuando estás cargando una carga, alaba a Dios. Porque eso es servir en el Espíritu. Pero si haces las cosas quejándote, eso no trae bendición de Dios. ¿Qué hacía Pablo y Silas en el calabozo más profundo de Hechos capítulo 16? En el versículo 25 dice que estaban presos, sufriendo una situación límite, y sin embargo cantaban himnos a Dios. ¿Y saben lo que agrega este versículo? Y los soldados los oían. Cada vez que vos te quejás, hay quienes te están oyendo. Cada vez que vos alabás o cantás o celebrás algo, por más que las circunstancias sean feas, alguien te está oyendo. Por eso, dale gloria a Dios. Eso es gozo, actitud y carácter de darle gloria a Dios en lo que te toca vivir. Porque Dios quiere que así sea, y vas a ver la diferencia. Pero ¿qué más? Dice Pablo. Con discernimiento. Se sirve al Señor con discernimiento. Ahí en la librería hay un buen libro que te recomiendo. Desarrolla tu sexto sentido. En serio te lo digo. Eso te va a enseñar discernimiento. Pero mirá lo que dice Pablo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Acá hay 3 clases de personas que afectan la vida de la iglesia. Y Pablo en otra carta dice: me temo que cuando yo me vaya, es como que se va el gato y los ratones vienen. Dice: me temo que cuando yo me vaya, vendrán algunos para devorar el cuerpo. Es como que están esperando que salgan. Es como que están esperando que alguien se vaya. Y en esto quiero hacer una advertencia. Que nosotros tenemos que todo el tiempo velar y discernir. ¿Qué tenemos que hacer todo el tiempo? Sin embargo, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos entretenemos, nos distraemos, estamos todo el tiempo ocupados en cosas que dejan de lado otras cosas con las cuales el maligno se aprovecha. En este caso Pablo dice: cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros. Los perros no son como los perritos que tienen como mascota algunas personas, que son re cariñosos y afectivos. Estos perros eran perros de jauría, perros de presa. Y dije en el culto anterior: ¿vos sabés la diferencia que hay entre una esposa y un perro? Bueno, no me miren así, mujeres. Dijo uno: bueno, poné a tu esposa dentro de un baúl del auto y sacala después, y vas a ver que no te alcanzan las patas para correr, porque te va a querer agarrar para darte una paliza. Pero meté al perro dentro de un baúl de auto y lo sacás, ¿cómo sale? Moviendo la cola y queriéndote hacer mimos igual. Bueno, estos perros no eran nada que ver con las mascotas que vos tenés. Estos perros te mordían. Y tiene que ver con aquellos perros que están buscando toda la carroña. Eran perros carroñeros, dice el comentarista. Eran perros que querían destruir rápidamente el cuerpo.
Y tiene que ver con personas que están pendientes de todo lo feo, lo malo, están queriendo estar allí, en todo lo que es malo, feo, pecaminoso. Hay personas así. Saben que no tienen que ir a un lugar donde hay corrupción, pecado, vicio, droga, prostitución, y sin embargo siguen yendo ahí. ¿Se dan cuenta? Eso es peligroso. Hay personas que no ven ninguna diferencia. Vienen a la iglesia y sin embargo siguen metiéndose en cuevas donde el mismo Satanás reina y está infectado de demonios. A eso se refiere Pablo con los perros. Son las personas que están metidas en todo lo que es malo y quieren seguir allí para alimentarse de lo malo. Vos que me estás escuchando tenés que tener cuidado, pero la iglesia tiene que guardarse de eso también y discernir y ver la diferencia, porque discernimiento tiene que ver con distinguir y darte cuenta de la diferencia. Algunas personas no se dan cuenta de la diferencia y es como que todo les va bien, todo es bueno, siempre y cuando le traiga placer o comodidad. Dice, guardaos de los malos obreros. ¿Quiénes son los malos obreros? Son aquellos que se reconocen a sí mismos como creyentes, como cristianos, y pueden reconocerse como pastores, como misioneros, como evangelistas o como apóstoles, y sin embargo dejan mal el evangelio de Jesucristo. Tiran por tierra el testimonio de Cristo, y la gente no quiere venir a la iglesia por esos malos obreros, que andan diciendo soy esto, soy aquello, cuando en realidad sus acciones demuestran todo lo contrario. Y yo no sé por qué se levanta tanta gente cuando estoy diciendo esto. Bueno. Y el tercer grupo dice, guardaos de los que mutilan el cuerpo. ¿Quiénes son los que mutilan el cuerpo? Son los chusmas. Los que andan chismeando. Son los que llevan y traen. Son los que están contando lo malo de otra persona para tirar tierra encima. Yo tuve que hablarle a quienes están haciendo eso para que no lo hagan, porque van a tener consecuencias, porque esta es una de las herramientas de Satanás para dividir el cuerpo y destruir el cuerpo, porque el diablo no solamente está en la boca del que habla mal de otro, sino también en el oído del que tiene costumbre de escuchar lo que se habla mal del otro. Pero si vos sos una persona que te guardás, vas a decirle, discúlpame, no me lo cuentes, anda a hablar con esa persona o autorizame a mí de parte tuya para ir a hablar con ella y decírselo de parte tuya. Pero hay personas que no hacen eso, sino tiran cizaña para destruir el cuerpo. Pablo aquí dice, tengan cuidado, guárdense. Pero también discernir tiene que ver con darte cuenta de quién está detrás de quién te está hablando. Por ejemplo, hay 3 clases de espíritus que te van a hablar. El espíritu del yo, el ego, el espíritu humano también habla, es fuerte y la experiencia nos dice que es suficiente demonio. Los demonios ni siquiera lo tienen a esa persona porque el yo ya lo gobierna y el yo es el ego que se opone a Dios. Y hay personas muy ególatras, muy yo, y su principio es yo me quiero autosatisfacer o satisfacer en todo y que todo se centre en mí. Hay personas que tienen un espíritu muy fuerte y que buscan lo suyo propio, como dice la Biblia. Pero también está el espíritu divino, el Espíritu Santo, que te va a hablar, que te va a indicar, te va a guiar a toda verdad. Y vos tenés que saber escuchar su voz. Pero también está el espíritu inmundo, el espíritu demoníaco. Yo les conté en uno de mis cursos que una vez entró una persona al baño, y no quiere decir que pase eso en el baño, pero esa persona que estaba en el baño sintió que una voz le bajaba y le decía, tenés que irte de aquí. Y esa persona se fue de la iglesia. Yo le encontré como 7 años después y me dijo, sí, yo entré al baño y sentí una voz que me decía, pero te dijo que saliera del baño, no de la iglesia. Pero esa persona se fue de la iglesia. Pero además, ¿quién se lo dijo para irse de la iglesia? No dudo, y él tampoco dudó, que fue el mismo diablo que lo guió a hacer eso. Y él emocionalmente tomó esa decisión y se fue. Él anduvo vagando de iglesia en iglesia y ahora estaba hablándome porque quería volver. Pero esa persona no reconoció la voz de quien le hablaba en ese momento. Y hay muchas personas que no están reconociendo la voz de quien les está hablando cuando vienen palabras a la mente.
Uno tiene que tener discernimiento en ese sentido también para darte cuenta de quién te está diciendo lo que te dice y qué te invita a hacer quien te lo dice. ¿Se está entendiendo? Amén. Discernimiento es distinguir, discriminar, separar lo bueno de lo malo, lo sacro de lo profano. El otro punto es gloriándonos en Cristo Jesús. Servimos en el Espíritu cuando nos gloriamos en Cristo Jesús. Los que servimos a Dios en Espíritu nos gloriamos en Cristo Jesús y no confiamos en la carne. Escuchá, porque acá hay un punto fundamental. Hay muchas personas que vienen presentando sus credenciales por los dones y dicen: yo sé hacer esto, sé hacer lo otro y sé hacer aquello. Y más importante, escuchá, de lo que vos o yo sabemos hacer es quiénes somos. Hay personas que de repente no se dan cuenta y creen que por los dones que tienen necesitan ser reconocidos, y nunca lo serán por el hecho de que están equivocados. Es lo que somos lo que valida lo que hacemos. Amén. Por lo tanto, yo tengo que tener mucho cuidado, porque si lo que soy tiene que ver con mi ego de querer hacer algo para que me reconozcan y yo sea el reconocido, Dios no va a estar en esa gestión. Dios va a estar cuando Él es glorificado. La Biblia dice: no daré mi gloria a nadie. Por lo tanto, vos tenés que buscar la gloria para Dios. Señor, que lo que yo haga sea para tu gloria, que lo que yo soy o tengo sea para tu gloria. Este es un asunto fundamental, íntimo. Por eso muchas personas, cuando se fijan en lo público, se equivocan. Es lo privado, lo secreto, lo que ve Dios. Te vi en lo secreto y te recompensé en público. Hay personas que están pendientes de lo público para ver si son aceptados o se adaptan socialmente, pero Dios está viendo en nuestro corazón. Acá hay un asunto fundamental, muy importante, porque los dones tienen que ver con nuestras acciones, pero los frutos tienen que ver con nuestro carácter. Y es más importante que tengamos frutos para presentar a Dios nuestra ofrenda y darle gloria con lo que somos. Oro para que se entienda. ¿Estás entendiendo? Por eso, presentate delante de Dios en lo íntimo de tu cuarto y pedile a Dios que te use, y no dudes que Dios va a visitarte de una manera para levantarte con poder, porque ha comprobado de que vos estás queriendo hacer algo para su gloria. Amén. Y no para tu gloria o para tu honra. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Dice Pablo: no confiamos en la carne, no confiamos en la carne. No confiamos en nosotros mismos, confiamos en Dios. Es Dios quien hace la obra. Me gustó y lo cito aquí porque cuando se le pidió a Manu y a Sofi que pudieran dirigir el Día del Niño, yo le pregunté a Sofi, bueno, todos la conocemos, ¿verdad? Y le pregunté a Manu cómo se sentía y me dijo: mire, pastor, fue un desafío, pero yo me acuerdo de uno de sus mensajes. Yo dije: por fin uno que escucha mis mensajes. Bueno, yo me acuerdo de uno de sus mensajes que usted dijo que Dios no avergüenza a sus hijos. Y es así, su palabra dice que Dios no avergüenza a sus hijos. Y él lo creyó, y él salió desafiado. Y fue muy rápido en el sentido de que se lo desafió a hacerlo y lo hizo creyendo más en que Dios lo iba a ayudar, y de hecho lo hizo, porque tiene una voz de locutor ahí bien potente, hermano, gloria a Dios por ese talento que le dio. Pero vos necesitas confiar más en Dios que en vos. A veces subimos confiados en Dios, como dijo un viejo predicador: cuando el predicador sube confiado en sí mismo, bajará humillado, pero cuando el predicador sube confiado en Dios, bajará bendecido. Vos tenés que confiar en Dios, que Dios va a estar ayudándote en todas las cosas. Por eso, jovencito, vos que estás pensando que depende de tus fuerzas, de tu capacidad, de tu belleza, de tu talento, de tus conocimientos, eso es muy importante y se suma al hecho de que vos tenés que confiar en Dios para que Dios lo potencie, para que Dios lo utilice para su gloria, porque lo has puesto a Él en primer lugar. El cuarto punto para servir en el Espíritu es cuando perdemos para que gane Cristo. Versículo 7 dice: pero las cosas que para mí eran ganancia las he considerado pérdida por la causa de Cristo. Las he considerado pérdida por la causa de Cristo.
Pablo sufrió la cárcel, la persecución, el apedreo, la crítica, la murmuración, todo sufrió por causa de Cristo, pero él no le importó. Él dijo, todo lo que he sufrido ha redundado en progreso del Evangelio, dice en Filipenses 1:12. Nosotros necesitamos aprender a servir de esta manera. Miren, hay personas que vienen provocando y de repente se encuentran en la iglesia con gente que se les enfrenta. Se lo digo por experiencia. Estoy acordando de un caso en particular. Hay gente que viene a provocar y son enviados de Satanás. Y no falta alguno que de repente diga, no, este no me va a provocar. Y se ponen como en una pulseada a ver quién gana y quién es más fuerte. Y de esa manera el que termina perdiendo siempre es Cristo. Porque cuando respondemos el mal con el mal, siempre Cristo pierde. Pero cuando respondemos el mal con el bien, gana Cristo. Lo digo por experiencia, hay gente que no soporta nada. Un día les conté que iba pasando por enfrente de la comisaría y casi me choca un hermano, entre comillas, creyente. Gracias a Dios no era de esta iglesia, pero casi chocó, con una bronca salió de la policía. No, pastor, ¿qué hace? Digo, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? No, ¿qué se cree? Ese vecino lo voy a agarrar. Yo lo escuchaba. Digo, hermano, calmate, vos vas a la iglesia. Sí, pero soy bueno, pero no. Lo sabés, ¿no? Digo, pero calmate, no le metí una denuncia, ahora si se queda ahí le voy a hacer un juicio. Ay, pero me costaba entender que esa persona haya conocido el amor de Dios. ¿Cómo estaba respondiendo esa persona? El mal con el mal. Y Cristo pierde. La gente no quiere venir a la iglesia con gente así. La gente va a venir a la iglesia cuando ve el amor de Cristo y el ejemplo de Cristo en nosotros, para que otros conozcan del amor de Dios. Mía es la batalla, dice Dios, yo pelearé, dice el Señor. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, pero hay quienes se defienden por sí mismos y terminan pulseando y peleándose igual a igual con todas las personas. Encomendá tu causa a Dios y vas a ver cómo Él te va a defender. Pedile a Dios su intervención y vas a ver cómo Él va a intervenir. Dice Jeremías, encomiendo a ti mi causa, oh Dios, y vas a ver lo que hace Dios con tu causa. Amén. Él va a poner vallado, va a poner cuidado y se va a encargar de intervenir sobrenaturalmente. Y lo que vos no podés hacer, Dios lo va a hacer. Pero no trates de hacer vos lo que a Dios le corresponde. Cuando participamos de las aflicciones de Cristo, versículo 10 dice, anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Miren, yo siempre contesto, pero mi hermano mellizo es un indio con pluma y todo, en el buen sentido de la palabra, pero él fue a operarse de recién creyente, recién convertido. Fue al hospital, le dijeron que no tenía anestesia y no lo podían operar de una hernia, y él dijo, no, opéreme igual. Y le dijo, doctor, ¿qué? Y le hicieron un tajito así acá. Y él dijo, no, opéreme igual. Y él se fue solo. Cuando volvió y nos contaba todo, nos mostró toda la cicatriz, todo el cosido que tenía en la panza. Y le decíamos nosotros, pero estás loco, ¿qué hiciste? Dice, pero yo era un creyente muy nuevito. Dice, pero considerando todo lo que sufrió Cristo en la cruz, ¿qué puede costarme a mí sufrir eso? Y nos quedamos así, porque yo, ¡pum!, salgo corriendo. Pero él, sin ningún problema, todo lo que sufrió Cristo por nosotros en la cruz. Y hay personas que no soportan la crítica, el rechazo y otras cosas más. Yo les conté en el culto anterior y ustedes lo han escuchado y repito lo que dijo Pablo. El escribiros, el deciros estas mismas cosas, a mí no me es molesto, pero para vosotros es seguro. Yo salía de mi casa, yo era líder de un grupo de jóvenes en la iglesia de Córdoba, más o menos de 45 jóvenes. Teníamos una reunión y yo salía de mi casa. Mi papá me había dicho de todo, mis hermanos me habían insultado, me habían roto una Biblia, me habían dicho de todo. Yo era el único creyente en mi familia. Y yo salía llorando de mi casa, llorando literalmente. No hacía pucherito, pero salía llorando.
subí al ómnibus, una tristeza, una angustia terrible, un nudo en la garganta, y en el ómnibus, en el trayecto, que tenía casi 1 hora de viaje, le iba orando al Señor: Señor, ayúdame, ¿cómo me presento ante este grupo? Señor, no tengo ánimo, dame fuerza, ayúdame, ¿no? Yo tenía que cumplir con el compromiso. Te puedo asegurar que cuando bajaba del ómnibus, me bañaba el gozo del Señor. Era algo glorioso, hasta hoy lo siento físicamente. Me bajaba del ómnibus, era el gozo del Señor, mi fortaleza es. Amén. El gozo del Señor me bañaba y me presentaba ante el pueblo y presidía. Y nadie se enteraba de lo que había pasado en mi casa, nadie. Hoy ustedes lo saben, pero en aquel entonces no andaba diciendo: mirá, ¿sabés que mi papá me tiró, mi hermano me hizo esto, me rompieron la Biblia, y pasó? No le dije a nadie nada, porque sabía que tenía que darle la gloria a Dios. Y yo no podía tirarle tierra a mi familia. De hecho, hoy ya la mayoría han aceptado a Cristo. Y mis padres fallecieron, pero antes aceptaron a Cristo. Mi mamá terminó congregándose aquí en nuestra iglesia. Cada vez que venías, ella se iba a la basílica, pero después dijo: no, me voy a quedar acá, y se venía acá. Él se hizo muy amigo de Kela, la mamá de Claudia y Andrea. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando vos decidís servir en el Espíritu siempre hay fruto, pero si decidís servir en la carne no hay fruto. Es abominación a Dios. ¿Por qué? Porque vas a tener bronca, insatisfacción, ansiedad, rutina, aburrimiento. Pero cuando vos servís en el Espíritu, todo lo vas a disfrutar, porque es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Y aquí el último punto: cuando proseguimos hacia la meta, estamos sirviendo en el Espíritu. Proseguimos hacia la meta. Pablo dice: prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es lo mismo que no te desanimes, seguí adelante porque hay gran galardón, seguí adelante con los principios del Evangelio porque hay frutos, hay bendición, seguí adelante porque hay un premio glorioso esperándote. Pero no te desanimes ni abandones la carrera, seguí firme hasta el fin porque hay una bendición muy grande esperándote, porque estás haciendo las cosas para la gloria de Dios. Se cuenta que una vez volvió de Irak un soldado que se constituyó en un héroe nacional de Estados Unidos, y resulta ser de que fue aplaudido, reconocido, porque había hecho una misión suicida y pudo salir victorioso. Y cuando llegó, por supuesto, lo premiaron. Pero él estaba con su esposa sentado en un restaurante y se acercó un mozo y le dijo: ¿usted es Charles Pan? Y él dijo: sí. ¿Usted se tiró tal día, a tal hora, con tal clima, de tal avión, con tales compañeros en Irak, sobre tal aldea, sobre tal lugar, específicamente? Y él dijo: ¿pero cómo sabes todos esos detalles tan específicos? Porque eso no salió nunca publicado. Dice: porque yo fui el que le armó el paracaídas. Y yo estaba en el subsuelo de la base, y nosotros estábamos allí armando los paracaídas, pero yo soy de una iglesia cristiana. Y yo, cuando estaba armando el paracaídas, oraba para que quien lo usara fuese bendecido, no cayera, no se rompiera, y doblaba cada pliego de esa tela para que quien lo usara estuviera seguro y fuera bendecido. Y por supuesto fue usted. Y él dijo: pero mira, nunca me imaginé, ni siquiera pensé en el paracaídas, y ahora me doy cuenta qué riesgo pude haber tomado de largarme sin saber que estaba mal hecho. No, yo cuidé para que estuviera todo bien hecho. Esa persona estaba sirviendo en el Espíritu, estaba haciendo las cosas en el anonimato, en la oscuridad, allí solito. Sin embargo, estaba haciendo algo para gloria de Dios, y después resultó en algo positivo, de bendición. Vos no sabés cuando tus acciones están repercutiendo, pero si lo estás haciendo en el Espíritu, no dudes que van a estar repercutiendo para la gloria de Dios. Amén. Las personas que no saben lo que van a tener es porque ni siquiera saben lo que están haciendo. Pero las personas que hacen las cosas a conciencia y hacen las cosas para gloria de Dios, no duden que hay bendición esperándole, y de hecho la van a recibir. ¿Cuántos lo entienden?